Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos sin Dogmas. Soy David. Y yo soy Laura. Es un gusto estar de nuevo con ustedes, listos para explorar ideas que nos desafíen y nos hacen pensar. Exactamente. Y el tema de hoy, Laura, es uno de esos que tocan fibras muy profundas en la forma en que entendemos el mundo, la fe y el sufrimiento. Vamos a analizar un argumento fascinante propuesto por el humanista secular Gabriel Espinosa, quien toma una idea de un ex sacerdote muy conocido y la lleva a su conclusión lógica. Hablas de José Ignacio López Vigil, a quien algunos conocen como Pepe el Hereje, ¿verdad? Su lógica sobre el diablo es el punto de partida de todo esto. El mismo. Para poner en contexto a nuestros oyentes, Pepe el Hereje argumenta algo que, en su simplicidad, es muy potente. Dice que es lógicamente inconsistente creer en un Dios que es a la vez todopoderoso y absolutamente bueno, y al mismo tiempo creer en la existencia de un diablo. Claro, el razonamiento es, si Dios tiene todo el poder y es la encarnación del bien, ¿por qué permitiría que un ser maligno como el diablo exista y cause estragos en su creación? Sería como si un arquitecto brillante diseñara un edificio perfecto, pero dejara que un equipo de demolición trabaje en los cimientos desde el primer día. Simplemente no tiene sentido. Exacto. Es una contradicción insalvable. Y aquí es donde entra Gabriel Espinosa. Él dice, de acuerdo, acepto esta lógica, es impecable. Pero ¿por qué detenernos en el diablo? Y expande esa misma línea de pensamiento a lo que en filosofía se conoce como el problema del mal, o más específicamente, el argumento del mal diseño. Me parece muy interesante ese concepto de mal diseño. ¿A qué se refiere exactamente? Pues Spinoza lo desglosa en 3 puntos que son inherentes a nuestro mundo, y que no dependen de la maldad humana. El primero es las enfermedades. Piensa en ello. Nuestro mundo está lleno de virus, bacterias y agentes patógenos cuyo único propósito parece ser infectar, causar dolor, sufrimiento y muerte. Es un punto muy fuerte. No hablamos de una decisión humana, hablamos de microorganismos que existen en la naturaleza. Por ejemplo, cuando un niño pequeño enferma de leucemia o cuando una pandemia como la que vivimos recientemente paraliza el mundo y se lleva millones. Si un Dios bueno y todopoderoso diseñó el universo, ¿por qué incluiría en su diseño a estos agentes de sufrimiento? Esa es la pregunta clave. Si aplicamos la lógica de Pepe el Hereje, un creador benevolente no diseñaría un sistema con esos errores o características. El segundo punto es la depredación en el reino animal. Ah, la famosa ley de la selva. Es algo que vemos en los documentales y a veces nos parece hasta poético, pero la realidad es brutal. Para que un león pueda vivir, una cebra tiene que morir de una forma aterradora y dolorosa. El sufrimiento es una parte fundamental y necesaria de ese sistema. Exacto. No es un accidente, es el motor de la cadena alimenticia. Si Dios diseñó este sistema, entonces diseñó un sistema donde el terror y el dolor son el pan de cada día para millones de criaturas. Imagina ser una gacela que vive en un estado de alerta constante, sabiendo que en cualquier momento puede ser cazada. Si Dios es un papá bueno, como dicen algunos, ¿diseñaría un juego tan cruel para sus criaturas? Es una imagen muy potente y nos lleva al tercer punto, que quizá es el más abrumador, los desastres naturales. Así es. Terremotos, tsunamis, huracanes, erupciones volcánicas, fenómenos que arrasan con todo a su paso, sin distinguir entre justos y pecadores, entre niños y ancianos. Son parte de las leyes físicas que rigen nuestro planeta. Y si Dios creó esas leyes físicas, entonces es el responsable último de sus consecuencias. Pensemos en el tsunami del Océano Índico en 2004 o en los terremotos devastadores que hemos visto en tantos países. No hay maldad humana ahí, solo la naturaleza operando según su diseño, un diseño que provoca una destrucción y un sufrimiento masivos. Entonces, el argumento de Gabriel Espinosa llega a una conclusión inevitable. Si la lógica nos dice que un Dios bueno y todopoderoso no permitiría la existencia del diablo, esa misma lógica nos dice que tampoco diseñaría un mundo con enfermedades inherentes, con una depredación sistemática y con desastres naturales devastadores. Pero todos esos fenómenos sí existen, son parte innegable de nuestra realidad. Correcto. Por lo tanto, la conclusión, siguiendo esa línea de razonamiento, es que un Dios bueno y todopoderoso, tal como se le concibe popularmente, tampoco existe. El mal diseño del mundo es una evidencia tan contradictoria como lo sería el propio diablo. Hay un punto adicional en el texto de Gabriel Espinosa que me parece brillante, y es cómo reaccionamos los humanos a todo esto.
porque si alguien argumentara que es el misterioso plan de Dios, nuestra propia historia lo desmiente. Absolutamente. Ese es el remate. No nos hemos quedado de brazos cruzados aceptando este diseño. Todo lo contrario, hemos luchado contra él con todas nuestras fuerzas. Por ejemplo, ante las enfermedades no dijimos, es la voluntad de Dios. No, desarrollamos la ciencia, la medicina, las vacunas, los antibióticos. Creamos hospitales para combatir activamente ese diseño que nos causa sufrimiento. Y contra la depredación, ¿qué hicimos como especie? Nos unimos. Creamos tribus, sociedades, construimos refugios y ciudades para protegernos de los predadores y de la intemperie. La civilización misma es un acto de rebeldía contra la ley de la selva. Y con los desastres naturales hemos desarrollado tecnología para predecirlos. Tenemos sismógrafos, satélites meteorológicos, sistemas de alerta temprana, todo para intentar mitigar los efectos de ese supuesto diseño divino. Hasta los propios creyentes rezan a Dios para que los libre de la enfermedad, del peligro, de la catástrofe. Lo cual es una paradoja fascinante. Le piden al supuesto diseñador que los proteja de su propio diseño. Esto demuestra que, instintivamente y colectivamente, como especie, reconocemos que el sufrimiento causado por estas fuentes naturales es malo. No lo vemos como parte de un plan benévolo. Gabriel Espinosa termina con un concepto fuerte: deshonestidad intelectual. Se refiere a la tendencia de algunas personas a, en lugar de ajustar sus creencias a la evidencia de la realidad, intentar forzar la realidad para que encaje en sus creencias preconcebidas. Es un punto que invita a la autocrítica. ¿Estoy siguiendo la evidencia a donde me lleva o estoy buscando justificaciones para seguir creyendo en lo que siempre he creído, a pesar de las contradicciones? La evidencia, dice Spinoza, es contundente. El mundo contiene fuentes de sufrimiento inmenso que son independientes del ser humano, y eso choca frontalmente con la idea de un creador omnipotente y benevolente. Sin duda, un diálogo que se queda resonando. No se trata de atacar la fe de nadie, sino de aplicar la lógica de manera consistente y ver a dónde nos conduce. Una invitación a pensar sin dogmas. Esa es la esencia de nuestro podcast. Gracias a todos por acompañarnos en esta reflexión. Nos escuchamos en el próximo episodio de Diálogos sin Dogmas.